Bienvenido a México entre sombras, un espacio dedicado a lo paranormal y lo oculto. No olvides dar like y suscribirte, pero antes cuéntanos, ¿desde dónde nos escuchas? El Hospital Central. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una noche más de este registro de lo que persiste en los rincones donde la ciencia y la fe se encuentran. Les habla el cronista. El Hospital Central de Chihuahua es un edificio imponente, un coloso de piedra que ha visto pasar epidemias, guerras y milagros. Pero entre el personal médico, desde los cirujanos más experimentados hasta los residentes que apenas comienzan su camino, existe una historia que se cuenta en voz baja durante los cambios de turno. No hablamos de la típica planchada que aparece en otros hospitales. Aquí, la presencia tiene un matiz más trágico y sombrío. Se trata de una enfermera que trabajó durante la época en que la tuberculosis o tisis era una sentencia de muerte. Se dice que ella, tras contraer la enfermedad cuidando a sus pacientes, se negó a dejar su puesto y que hoy en día su silueta aparece envuelta en una neblina de frío, acompañada por un sonido que nadie debería escuchar en un hospital. Una tos seca y cavernosa. El relato que les presento hoy es extenso, detallado y cargado de una atmósfera opresiva. Proviene de Gabriel, un enfermero que laboró en el área de neumología del Hospital Central a principios de los años 90. Gabriel es un hombre serio, poco dado a los cuentos de fantasmas, pero me confesó que hubo una noche en que el protocolo médico fue dictado por alguien que ya no pertenecía a este mundo. Cronista, me escribió Gabriel, el Hospital Central tiene áreas donde el tiempo parece haberse detenido. Hay pasillos donde el olor a antiséptico no logra ocultar un aroma a humedad antigua. Una noche, durante la guardia de las 3 de la mañana, me tocó revisar a un paciente en fase terminal. El silencio era tal que podía escuchar el funcionamiento de las calderas en el sótano. De repente, escuché un carraspeo justo detrás de mí. Cof, cof. Una tos profunda que parecía venir de unos pulmones llenos de polvo. Gabriel recuerda que, al girarse, no vio a nadie, pero notó que el aire se había vuelto gélido. En el cristal de la ventana, que estaba perfectamente limpio, empezó a formarse una mancha de vaho, como si alguien estuviera respirando muy cerca del vidrio. Al alumbrar con su lámpara, vio que en el vaho alguien había dibujado con el dedo una cruz pequeña. Saben, hay presencias que se anuncian con el cuerpo antes que con la vista. Gabriel me contaba que, tras ver la marca en el cristal, sintió una opresión en el pecho, un peso que le dificultaba la respiración. Caminé hacia la central de enfermería, continuaba Gabriel en su relato. Pero al pasar por el pabellón de aislamiento, vi a una mujer de espaldas. Llevaba un uniforme de enfermera muy antiguo, de color grisáceo y con una cofia alta, de las que ya no se usan. Lo más extraño era que su delantal parecía manchado de algo oscuro, como sangre seca. Ella estaba inclinada sobre la cama de un paciente que supuestamente estaba solo. La vi sacar un pañuelo blanco y llevárselo a la boca, mientras un ataque de tos la sacudía violentamente. Gabriel se acercó para ofrecerle ayuda, pensando que era una compañera de otro piso que se sentía mal. Pero a medida que acortaba la distancia, notó que el sonido de la tos no rebotaba en las paredes. Era un sonido sordo, como si ocurriera bajo el agua.
Cuando estuvo a menos de 2 metros, la mujer se giró. Gabriel dice que su rostro era de una palidez extrema, con ojeras tan profundas que parecían moretones y unos ojos brillantes de fiebre. Me miró con una tristeza que me partió el alma, me contaba Gabriel. No dijo nada, pero extendió su mano y señaló el suero del paciente. Vi que la aguja se había zafado y el líquido se derramaba sobre las sábanas. En ese instante, la luz del pasillo parpadeó y la mujer se desvaneció, dejando tras de sí un pañuelo de encaje en el suelo. Me agaché para recogerlo, pero al tocarlo, mis dedos atravesaron la tela como si fuera humo. Lo único que quedó en el piso fue una mancha de humedad que olía a eucalipto y a medicina vieja. El paciente, que hasta ese momento dormía profundamente, despertó de golpe. Miró a Gabriel y le preguntó: ¿Ya se fue la señorita de la tos? Me dio un vaso de agua y me dijo que usted vendría a arreglarme el brazo. Gabriel revisó el registro. No había ninguna enfermera con esa descripción asignada a ese piso, ni siquiera en el turno vespertino. Saben, la vocación de servicio es un lazo que a veces ni la tumba puede romper. Gabriel cuenta que, intrigado por el encuentro, decidió investigar en los archivos fotográficos que el hospital conserva en su biblioteca histórica. Pasé horas revisando álbumes de los años 40, termina Gabriel en su mensaje. Y ahí la encontré. En una foto de 1948, un grupo de enfermeras posaba frente a la fachada principal. En una esquina, apartada de las demás, estaba ella. El pie de foto decía: enfermera Elena, fallecida en cumplimiento de su deber durante el brote de tuberculosis del 49. Tenía el mismo pañuelo de encaje sujeto en su cinturón. Elena había sido una de las enfermeras más dedicadas que se contagió por negarse a dejar de atender a los enfermos más graves. Gabriel dice que después de ese hallazgo, sus guardias nocturnas cambiaron. Ya no sentía miedo cuando escuchaba la tos en los pasillos vacíos. Sabía que Elena andaba cerca, vigilando que los pacientes no se sintieran solos en sus horas más oscuras. A veces encontraba las sábanas de los enfermos más delicados perfectamente estiradas, o descubría que alguien había dejado una ventana abierta para que entrara el aire fresco de la Sierra Tarahumara. Cronista, concluye Gabriel, el Hospital Central de Chihuahua es un lugar de ciencia, sí, pero también es la casa de Elena. Ella no es un fantasma que asusta. Es la memoria viva de lo que significa ser enfermero. A veces, cuando el cansancio me vencía, sentía una mano fría en mi frente que me daba fuerzas para seguir. Ella sigue haciendo su ronda, asegurándose de que nadie muera en el olvido. El Hospital Central de Chihuahua sigue siendo un pilar de la salud en el norte de México. Su imponente estructura es parte del paisaje urbano y emocional de la ciudad. Pero un consejo para quienes tengan que pasar una noche en sus salas: si escuchan una tos seca en el pasillo y no ven a nadie, o si sienten un repentino aroma a eucalipto en medio de la madrugada, den las gracias. Hay guardianes que pagaron con su vida el derecho de cuidarnos y cuya vigilancia no conoce el descanso eterno. Soy el cronista, y esto fue México entre sombras. Si conocen hospitales donde el personal fallecido parece seguir cumpliendo con su deber,
o si han sido atendidos por manos que no pertenecen a este tiempo, escríbanme. La muerte puede llevarse el cuerpo, pero la voluntad de sanar es inmortal. En nuestra próxima entrega viajaremos al estado de Aguascalientes. Vamos a descender a los túneles de la ciudad, una red subterránea que cruza bajo los templos y plazas, donde los restos de la guerra cristera aún guardan secretos de fe, traición y lamentos que emergen de la tierra. Los ecos de la guerra cristera. Buenas noches y respiren hondo mientras puedan.